Buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y esto es Bonita Radio. Y estamos esto es lo último, porque creo que era importante que habláramos un momento sobre lo que hoy se hizo público, alegado plan de emergencia para el pueblo de Puerto Rico, plan operacional conjunto para incidentes catastróficos de Puerto Rico. Y ese es el famoso plan que el Centro de Periodismo Investigativo tuvo que ir al tribunal porque, de hecho, nunca se lo dieron. El gobierno reclamaba confidencialidad, el gobierno del entonces gobernador Ricardo Rosselló reclamaba confidencialidad sobre ese plan. Y cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet asume el poder, la semana pasada, el lunes pasado, nos enteramos que supuestamente buscó el plan, el famoso plan, lo encontró y lo firmó junto con el jefe del Departamento de Seguridad, Elmer Román. ¿Qué es lo que a grosso modo me llama la atención de las 244 páginas que tiene ese informe, ese plan? Tan famosa que se hizo esa palabra plan, ¿verdad? En medio de la campaña política del 2016, porque el gobernador candidato entonces reclamaba que tenía un plan para Puerto Rico. Este documento, para empezar, alega que está de acuerdo, alineado, estructurado con los planes operacionales de agencias federales, que como sabemos tienen jurisdicción en Puerto Rico, sobre todo aquellas de seguridad, como es el Coast Guard, la Guardia Costanera, el gobierno federal en términos del Departamento de Justicia, etc. Así que esto alega que está alineado con esos otros planes. Lo más llamativo es que censuran, o por lo menos eliminan del plan, y yo les adelanté un post, una foto de una de las páginas, todo lo relacionado con los cadáveres y el manejo de cadáveres que ustedes saben que dejó en Puerto Rico el huracán María por lo menos 4.645 personas muertas. En las páginas 105, 131, 183, 185, 188 y 241 está hablando de diferentes informaciones relacionadas que también están censuradas. Pero en relación a los cadáveres, en la página 60, 79, 81 y 142. No especifica cuál es la contingencia, cuáles son los planes de contingencia para atender ese asunto. Ubica en la oficina, en el negociado de ciencia forense, toda la responsabilidad sobre ese asunto. Habla de hospitales privados, habla incluso de las morgues de hospitales privados. Pero usted no puede leer correctamente lo que ellos establecen que ocurrió versus cuál es el plan ahora. Yo creo que todo eso está eliminado por razón, obviamente, de que si el gobierno aquí incluye qué fue lo que hicieron mal. Recuerden que aquí la administración del entonces gobernador nunca quiso aceptar que habían sobre 4.000 personas muertas. Son dos investigaciones independientes en Estados Unidos, sobre todo la de la Universidad de Harvard, la que establece en efecto que aquí hay sobre 3.500 personas muertas. Hay un conteo adicional que habla de las 4.645. El entonces director del negociado de seguridad de Puerto Rico, el ex agente del FBI Héctor Pesquera, hablaba de 18, de 65 muertos. Así que yo creo que aquí hay una información que no se da precisamente porque, y si hay algún abogado en casa me puede contestar la pregunta, porque yo creo que la jurisdicción para reclamar daños al Estado sobre esta situación precisamente
se activaría una vez se publicara un documento como este. Así que esa es una buena pregunta, que cuando tengamos otra oportunidad para hablar con la gobernadora, pues no teníamos este documento. Incluso le preguntamos cuando la entrevistamos el martes y dijo que lo iba a hacer público. Precisamente me dijo que había unas partes que había que eliminar, y ya sabemos cuáles son esas partes, además de las que ella me mencionó que tenían que ver con los fondos disponibles en el Departamento de Hacienda. Si hay alguien que entienda por aquí, uno de esos abogados y abogadas que siempre nos están sintonizando, que pueda contestarme esa pregunta, esa es mi suspicacia, de que todo lo que aquí pueda estar reducido, ocultado en relación al asunto de los muertos, me da la impresión que tiene que ver con esa particularidad. Solamente habla de los recursos que van a estar disponibles para la disposición y el manejo de los cadáveres, pero no habla de lo que pasó, que es lo que nos interesa. Otra área para mí importante y que el plan lo atiende, hay que ver cuál va a ser, si en algún momento nos van a decir cómo es que van a ejecutar eso. Y es algo súper importante en este momento, tiene que ver con la transportación a las islas municipios de Vieques y Culebra. Precisamente esta mañana, el colega Gelpi en televisión tuvo un careo fuerte con Marta Pérez, que es la directora de la Administración de Transporte Marítimo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, porque Marta Pérez no sabe nada sobre cuándo se limita el acceso de los viequenses y de los culebrenses al transporte marítimo. No le pudo contestar preguntas ni le pudo precisar qué es lo que ocurre cuando esta gente dejan de tener transportación para los suministros en el caso de los comerciantes. O sea, no pudo contestar nada. Eso fue esta mañana. Pues este plan atiende en diferentes páginas el asunto de las islas municipios. Y es precisamente los números de páginas que les dije ahorita, me equivoqué. Las 105, 131, 183, 185, 188 y 241 son donde van a encontrar tachado todo lo relacionado a los cadáveres. Las 60, 79, 81 y 142 hablan específicamente de qué ocurrió y de cómo se atendería el asunto de la transportación para las islas municipios. Hablan de los botes para garantizar, mover embarcaciones para garantizar seguridad en el puerto. Eso es algo fundamental. Y atienden los pacientes de Vieques y Culebra para ser evacuados, de ser necesario, por transportación aérea como Vieques Airlink, la ATM, preocupante. Por eso es que es importante ver esto, porque ahí es que uno dice, venga acá, en el plan está bien bonito que dice que la ATM lo va a manejar. La ATM puede manejar ahora mismo lo que está ocurriendo todos los días con el transporte público de Vieques, el transporte marítimo de Vieques y Culebra. No sabemos. Hablan de Aeromed, obviamente, de utilizar los helicópteros y considerar otro tipo de transporte aéreo para mover a esos pacientes. Eso me parece fundamental. El asunto de quién va a estar a cargo de eso también es preocupante, y por lo menos tenemos un plan, y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en la nevera. Ponlo en la nevera, porque estas son las cosas que hay que tener súper claras para cuando vayamos a hacer fiscalización de los oficiales públicos. La agencia a cargo va a ser el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que hemos visto el problema que ha tenido desarrollando las rutas nada más, con una compañía privada que sabemos la millonada que se lleva por estos contratos. Que obviamente, si ocurre una crisis como de que el transporte público, el transporte marítimo esté detenido, pues habrán contratos de emergencia para transportaciones, lanchas privadas, o sea, transportación privada, helicópteros y aviones de ser necesario. Esto que esté ahí me parece que toma en consideración un problema que estamos viendo y que vimos en el momento de María, y que bueno, qué bien que está ahí. Me parece que atender eso, ahorita leía de alguien en la red
que estaba cuestionando si este plan no atendía ese asunto, pues era un problema. Así que me parece que solamente traerlo, pues no sé si decir un logro, pero sí, bueno, tenemos un plan. Hay una cosa bien interesante también. Este plan hace alardes de que es la primera vez que trae a la empresa privada para atender el asunto, todo lo que tiene que ver con una emergencia. Hay un experto recientemente que citan algunos medios de comunicación diciendo precisamente que no es la primera vez, que el plan anterior, el plan del 2014, lo tenía incluso toda la relación y cómo se entraba a la crisis, ¿verdad? A atender la crisis, las comunicaciones con las organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas. Yo creo que eso es bien importante decirlo, porque una vez más, y ojalá me equivoque, me parece que la política partidista pone a los administradores de lo público a echarle tierra a planes que ya estaban hechos por tener ese momento Kodak. ¿Se acuerdan de Kodak? Ese momento público, esas relaciones públicas que a veces dejan de ser relaciones públicas para convertirse en propaganda. Y hablando de propaganda, qué interesante que salga hoy, hay una información que me parece que debemos discutir. Y estoy haciendo esto en lo último porque ustedes saben que a las 5 de la tarde tengo Hoy el Punto Eres Tú, y en Hoy el Punto Eres Tú vamos a tener de invitado a Alvin Couto, que vamos a hablar de las asambleas de pueblo, y quisiera tener la oportunidad de discutir ampliamente ese tema y también una intervención telefónica de las personas del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que tienen una actividad el sábado y queremos escuchar de qué se trata. Hoy sale a relucir la información de que el centro de acopio de la primera dama en el Coliseo, el famoso centro de acopio que tanto trabajo ha dado sacarle la información de cómo era que se estructuraba todo ahí a partir de la organización que crearon Unidos por Puerto Rico. El Departamento de Hacienda entonces hizo una auditoría basada en una petición que hizo el gobernador de que iba a poner a disposición este cuerpo de auditores para auditar todo lo que pasó en el centro de acopio. Sale hoy la información. Julia, voy a interrumpir para contestarle a Julia. Julia, yo te lo puedo enviar, está en PDF, pero hay otros medios de comunicación que también lo tienen, porque no sé si yo voy a tener la oportunidad, porque me da la impresión de que Facebook no, pero envíame un correo electrónico a monitarradio@gmail. Es más, yo lo tengo, yo te lo envío cuando termine esto, porque yo tengo tu correo electrónico y te lo envío para que lo veas. Vamos a la primera dama. Estábamos hablando de ese centro de acopio. ¿Qué es lo más importante del centro de acopio? Que ustedes saben que aquí hay toda una nébula en que no se sabía si Fondos Unidos por Puerto Rico era quien estaba a cargo de eso, y Unidos por Puerto Rico, cuando empezó el rum de que los federales están investigando todo lo que tiene que ver con Unidos por Puerto Rico, fue la propia directora ejecutiva de esa organización quien se distanció y dijo que solamente ellos tuvieron participación en eso, entrega de suministros, etcétera, a partir del 2000. No, este es mi gato, que él entiende que él debe participar a partir del de octubre del 2017, y finalmente era solamente la oficina de la primera dama quien estaba atendiendo ese asunto. Así que por eso me parece importante que hablemos de qué es lo que trae esta auditoría. Primero, que esa auditoría la hizo, como digo, esos auditores que el propio gobernador estableció que iban a auditar el centro de acopio. Pues mire, hoy nos percatamos de que el centro de acopio, ¿no ven lo que les digo? Él quiere hablar con ustedes. El centro de acopio, nada más y nada menos que habían instrucciones impartidas por la primera dama. Yo creo que es lo más grave que tiene este informe. Impartidas por la primera dama, que se cambiaban de alguna manera las fechas para otorgar ciertos suministros por razones estrictamente que las conocerá la primera dama, que ella era quien aprobaba o desaprobaba envíos de suministros. Yo creo que es lo más importante, porque precisamente recuerden que cuando hubo la crisis
a partir de los casos de corrupción el 10 de julio, cuando fue acusada Julia Kelleher, el gobernador estaba de viaje y cuando él regresó se le preguntó por Unidos por Puerto Rico y la posible investigación federal que tuviera esa organización, y el gobernador se ofendió. Entonces el gobernador, hoy Ricardo Rosselló Nevares, se ofendió y dijo que la primera dama había hecho ese trabajo incluso cuando tenía 5 o 7 meses de embarazo, no recuerdo estrictamente cuánto era. Dice la nota, específicamente funcionarios de la oficina de la primera dama evaluaban las solicitudes de entregas de suministros y las denegaban de ser necesario, además de que determinaban las misiones a realizar y los artículos que se despachaban en cada misión, notificaban las rutas de entrega a la Guardia Nacional, autorizaban la decomisación de los suministros y controlaban el acceso de los voluntarios y demás personal al centro de acopio. Y voy a corregir, son los funcionarios de su oficina. El problema que tiene esa línea es que si esos funcionarios de oficina son tocados, como decimos siempre con relación a lo que hace el FBI cuando va a buscar a alguien que tiene información, ¿establecerán esta gente la obediencia jerárquica? ¿Que estaban obedeciendo a alguien de más arriba para que eso fuera así? Esa es la parte más, para mí, más crítica de ese informe. Ese informe, obviamente, lo están haciendo público hoy, estaba en manos del ex jefe secretario del Departamento de Hacienda y ex oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado Gautier, que como ustedes saben, su hijo, cuando el gobernador despide a Raúl Maldonado Gautier, es Raúl Maldonado Nieves, su hijo, quien empieza a circular las informaciones del famoso chat, y específicamente dice en un post de Facebook que la primera dama está involucrada en todo lo que tiene que ver con el tajureo, el traqueteo de Unidos por Puerto Rico y la entrega de suministros. Yo creo que no es casualidad que esto esté ocurriendo cuando insistimos en la pregunta, diferentes medios, incluido Bonita, de por qué no era público. ¿Por qué no era público el plan operacional? Fíjense que es un efecto cadena. Zoela Boy, secretaria de la Gobernación, que yo entiendo que está haciendo aquí la persona que viene a organizar y a apoyar a la gobernadora en todo lo que es organizar una administración que no es nueva, es vieja, que la gobernadora participa como secretaria de Justicia en el Ejecutivo, y hoy hay todos estos cuestionamientos que nadie daba información sobre ellos. Así que tenemos por un lado ese plan que hay información que no se divulga, que no nos dicen por qué no se divulga, así que habrá que insistir en que, por ejemplo, esa línea del asunto de los cadáveres. Y sale la información que obviamente la tiene que estar circulando Raúl Maldonado Gautier, de que hay ese informe desde el 2017 que nada más y nada menos que lo dirigió al cuerpo de auditores, lo dirigió Manuel Díaz Saldaña, el ex secretario de Hacienda cuando Pedro Rosselló era gobernador entre el 92 y el 2000. Y esa información está completa en ese informe y coincide con lo que dijo BDO. BDO, que es la corporación de contabilidad que tuvo negocios, contratos con el gobierno hasta el otro día, precisamente para auditar todas las operaciones, incluidas estas operaciones que se dieron alrededor del huracán María. Así que yo creo que lo que tenemos que seguir insistiendo es esta información, que el plan tiene 244 páginas, se pueden imaginar que no me lo he terminado de leer. Yo quise hacer búsqueda de lo que me parecía más importante, y este informe de Unidos por Puerto Rico, todo está relacionado. ¿Por qué? Porque el plan para el manejo de desastres precisamente tiene que partir de la experiencia terrible del huracán María del 2017. Y todo esto está ahí. Unidos por Puerto Rico y la entrega de suministro. Con relación a ese asunto
que establece el informe de que habían decisiones que, o sea, se tomaban decisiones con relación a si se entregaba o no se entregaba, cómo se entregaba, qué se entregaba. Yo voy a decir lo siguiente. Sabemos que esta administración ha sido una administración bien mediática. Y cuando lean el plan, busquen. Hay unas partes que tienen que ver, por ejemplo, con la disposición de cadáveres de animales o el cuidado de los animales en los shelters, o sea, en los refugios. O sea, que los animales podían entrar a los refugios. Y cuando hablan de cuál fue la experiencia en María, ellos le llaman limitation, que hubo mucha desinformación en las redes sociales. Mire si esta administración era mediática. De la disposición de cadáveres de animales hablan de cómo lo deben manejar, no así en el caso de los humanos. Pues en este asunto de lo mediático, Unidos por Puerto Rico, ustedes saben que eso siempre era un photo op, lo más importante, la primera dama siempre estaba el gobernador, etcétera. Yo voy a recordar algo que yo no sé si ustedes recuerdan, que yo lo dije en algún momento, antes de marzo de este año, cuando empezamos a hacer nuestro trabajo más diario. Yo tuve una fuente de información allá para enero del 2018, febrero del 2018, los primeros 2 meses del 2018, que me dio una información porque era una persona, es un militar y había estado de alguna manera en contacto con todos aquellos militares de alto rango que llegaron a Puerto Rico, entre otros para la construcción del puente, el manejo de la infraestructura y sobre todo en el hospital militar que estuvo en el puerto de San Juan. Y él me dice, esa persona me dice, que los militares se fueron rápido, antes de lo previsto, porque en la última reunión en que ese militar de alto rango decidió levantarse e irse, los militares cuestionaban por qué el itinerario de arreglo de puentes que tenían ellos, que estaban trabajando sobre eso, sobre todo en el centro de la isla, se detenía. Y la contestación fue que el gobernador no estaba disponible para X caso ese día para participar de la inauguración, de la reapertura del puente. Después de nosotros saber todo lo que sabemos con relación a cómo se estructuraba el manejo de la opinión pública desde unas estrategias específicas, a mí no me toma por sorpresa. Porque esa información que yo tengo desde el 2018 y en el 2019 tenemos información más amplia a base de toda la información que ha traído el chat y otras informaciones. Así que yo creo que eso es bien, bien importante y nos da una idea de dónde estábamos parados nosotros en esa emergencia. Y como dicen en country, no pasó más. Y una sola muerte era demasiado, porque realmente los puertorriqueños y los ciudadanos que viven en este país se tiraron a la calle a trabajar en medio de la emergencia. Así es que yo creo que es importante que nosotros sigamos hablando sobre el tema. No sé si me va a dar tiempo a hablar con ustedes. Dice Margarita González, pero sí, voy a ir a algunos comentarios. Aquí las vacas muertas de las vaquerías las tuvieron que manejar ellos, no hubo ayuda. Exactamente. Eso está contemplado en el plan. Hablan ahí de muchas organizaciones sin fines de lucro, pero sobre todo privadas, que tienen que ajustar el plan. Y obviamente, como dijo hoy Zoela, hoy entiendo que Elmer Román también, eso es un documento vivo, tienen que ir actualizándolo y tienen que ir poniéndole más información, porque a mí me parece que se queda cojo, ¿verdad? Hay que ver la idea que está ahí planteada versus cómo se va a implementar. Sí, hay truenos aquí, esto está negro, está negro.
politiquearon con la desgracia del pueblo mientras paseaban en helicóptero con sus amigos del alma. Así es, Iván, gracias por estar por ahí. Margarita, responsabilidad, aunque estaba esperando un bebé pariendo. Por otra parte, ¿qué hacía la primera dama tomando posiciones o decisiones del gobierno? Su trabajo era posiblemente ayudar a su marido a hacer y tomar concienzudosas decisiones. Gracias por el análisis. Realmente la primera dama, yo no tengo ningún problema que trabajen, me parece que tienen que trabajar. El problema es que, o sea, que nos enteremos ahora que incluido su propio gobierno, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué Raúl Maldonado no hizo público esto antes? Esto es de diciembre del 2017. Ya eso estaba ahí. ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Porque esto lo debemos haber sabido en diciembre del 2017 y el gobernador tomar decisiones y se va, no se va, quién está fallando. Claro. Yo no quiero entrar en lo que no me corresponde, que es hacer un análisis de lo que yo no sé, porque realmente nosotros tenemos que ver cómo es que este informe se incluye en esa investigación federal y obviamente ellos tendrán el manejo de la prueba y ver quién dice qué y cuáles son las evidencias para imputarle a quién, porque eso es otra cosa que nadie puede decir hasta que no lo veamos. Pero el informe está ahí y a mí me parece que es importante hacer el análisis de esa información que sale pública hoy con relación a ese asunto. Así es que, más o que menos, tenemos un día que a partir de que ayer tuvimos la experiencia de ese fenómeno loco, que finalmente, gracias a todo, hubo lluvia, pero no necesariamente toda la que se esperaba, que le puede hacer mucho daño al país, sobre todo esas personas que todavía tienen por techo toldos, que la gente de Vieques y Culebra y el área este, que finalmente era por donde se suponía que entrara, no pasó mucho o no pasó nada. Pues sale esto hoy y yo creo que debemos seguir mirándolo y debemos seguir cuestionando y sobre todo, bueno, pues mantenernos en el cuestionamiento hacia la nueva administración o vieja administración, pero obviamente con una gobernadora diferente, de cómo estas cosas se van a subsanar. Rosa dice, esa figura de primera dama debe ser eliminada, además de ser absolutamente sexista, es muy costosa. Totalmente de acuerdo contigo, Rosa. Yo creo que ya lo deberían revisar. Andrés, saludos desde New Jersey, saludos Andrés. La diáspora es súper importante, explícame esta agua y estos truenos. Ustedes saben cómo es dice Maridelsa. Tú sabes cómo es el trópico. Esto es lo nuevo en el trópico. Parece que va a llover y duro. Así que esto era lo que quería traerles. Me parece que lo estamos teniendo y lo vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando el plan, a ver qué otras informaciones tiene. No puedo dejar de decir esto. Increíble. Cuando llegaron en el 2017, en medio de la emergencia, no tenían un listado de los refugios. Sí. Y eso está. Nadie lo encontró, me parece. Era Julia Keller, la secretaria de Educación, y el Departamento de la Vivienda lo dirigía, no me acuerdo quién lo estaba dirigiendo en ese momento, pero, o sea, a esos niveles estamos. Hay que coordinar voluntarios para respuesta a desastres. ¿Hay alguna coordinación de voluntarios? Tengo que indagar sobre ella porque no la miré completo. Dorian, fue práctica y demostró que todavía no hay plan para canalizar la ayuda de la diáspora. Definitivamente. Ahora, Lilibet, yo creo que en un momento dado de la crisis de María, lo que pasó con los suministros de la diáspora, se dieron cuenta de que algo estaba pasando a nivel gubernamental y empezaron a canalizarla a nivel privado. Yo creo que en ese sentido quizás deba ser una reunión de recursos, una unión de recursos de Puerto Rico a nivel de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, con la diáspora. Porque el involucrar al gobierno parece que fue difícil, si no terrible, y ya no nos están dando por ahí chispito a chispito en el huracán María. Así que yo los dejo, la Asociación de Psicología está preparando un plan de voluntarios. Eso es perfecto, Lourdes, porque sobre todo, y eso es algo que tengo que mirar en este plan, a ver dónde están ahí las ayudas de servicio de salud mental, porque es como
No lo vimos en María, así que vamos a ver cómo están ahora. Ayer escuché a la de AMSCA y lo dije ayer. Vamos a ver qué dice el plan y esa ayuda de la Asociación de Psicólogos me parece perfecto. Así que nos vemos más tarde a las 5 de la tarde. Recuerden que estoy en Hoy el Punto Eres Tú con Alvin Couto. Vamos a hablar de las asambleas de pueblo, de qué es lo que está pasando allí. Yo espero que nos deje la lluvia. Éxito, volvemos a las 5. No se olvide, comparta los contenidos. Antes de empezar a escuchar, ¡boom! Contenido compartido para que todo el mundo se entere. Hasta ahorita.